Antes de comenzar, quiero agradecer a Lucas de Indie Expo por mostrarme este juego. Te tengo una pregunta y trata de contestarla lo más objetivamente posible. ¿Cuál es el momento en que un juego te dice lo que va a hacer sin tener que jugar a la primera misión? Muchos dirán que es la portada y eso es válido, otros podrían decir que es el diseño de la interfaz del menú principal, o también podrían decir que son las capturas de pantalla del mismo y eso también es válido. Pero lo que yo creo que es el momento preciso y justo al ver un juego y que te convenza sin tener que jugar a la primera misión es este. Solo con escuchar esta intro ya te das cuenta qué tipo de juego te vas a encontrar y cómo va a ser en adelante. Por eso, en el video de hoy le haré una review a Ultimate Reality. Las mecánicas que tiene el juego consisten en la de caminar, saltar, pelear y el uso de las diferentes realidades que están en el juego. Básicamente, el jugador tiene diferentes habilidades que consisten en usar múltiples realidades para así combatir con los enemigos. Las habilidades que se pueden encontrar son la habilidad Shadow, en la que los enemigos no pueden golpearte porque estás en una dimensión que solo existe en las sombras. La habilidad Inverse, en la que cualquier objeto se alejará de ti, ya que entras a una dimensión en la que las colisiones se invierten. La habilidad holograma, en la que consiste en crear duplicados de ti para que así te ayuden a combatir los enemigos. La habilidad Vortex, en la que viajas a una velocidad relativa, haciendo que el tiempo se dilate, ocasionando que vayas más rápido que cualquier persona normal. Básicamente te mueves muy rápido. La habilidad Switch, que básicamente consiste en cambiar de posición con cualquier persona con solo tocarlo. Para agregar, el juego tiene más mecánicas que sirven como complemento al gameplay, que serían, por ejemplo, que el jugador tiene estamina que le ayuda a poder combatir y esquivar las balas que le disparan algunos enemigos. También el jugador tiene la habilidad de curarse recolectando como puntos cada vez que elimina un enemigo. Ahora, hablando del sistema de combate, se resume que cada vez que golpeas se efectúa un combo, haciendo que se sienta más fluido de combatir, algo como se ve en los juegos de Batman Arkham. Las animaciones que tiene el juego se centran en las del jugador y los enemigos. Por ejemplo, las del jugador son las de caminar, saltar y combatir. Las de caminar y saltar básicamente son sencillas y no tienen mucha complicación. Por otra parte, la del sistema de combate sí tiene un poco de complejidad, ya que cada vez que golpeas se efectúa un combo haciendo que veas toda la animación del jugador. Aunque tiene algunos errores, se siente muy fluido cada vez que combates con un enemigo. Ahora, pasando a las animaciones de los enemigos, se resumen que en el juego hay diferentes tipos de enemigos, que son los enemigos de cuerpo a cuerpo, y ellos pueden caminar o correr hacia ti para así combatir contigo. Sus animaciones están bien hechas y son satisfactorias de ver en pantalla. Luego están los enemigos de distancia, que se dividen en dos tipos, que son los que tienen una pistola y también combaten cuerpo a cuerpo, y los que tienen una escopeta y también combaten cuerpo a cuerpo. Sus animaciones son parecidas a los enemigos de cuerpo a cuerpo, pero con la diferencia de que se combinan con las de disparo. También están las animaciones del jefe final de la demo, y en resumen, esta es una combinación del sistema de combate propio con las de disparo y la de usar sus propias habilidades en contra del jugador.
Los gráficos de este juego tienen un estilo propio de la categoría de pixel art, ya que es una combinación de una historia futurista en una ciudad cyberpunk, más el uso de diferentes realidades. Tanto el diseño del propio jugador como el diseño de los enemigos y el jefe final están bien hechos a pesar de ser sencillos. El diseño de sonido, como lo dije al principio, es el mejor que he visto hasta ahora, ya que con solo entrar al juego y ver la pantalla de inicio pueden ver qué tipo de aventura te encontrarás ahí. Solo basta con escuchar la música de inicio y el juego habla por sí solo. Para agregar, los efectos de sonido como los de combatir, caminar o saltar están muy bien escogidos y concuerdan con lo que se ve en pantalla. Algo que sí me gustaría en lo personal es que se incluya música de ambiente en algunas zonas de las misiones, por ejemplo en el combate con el jefe final y en el combate por oleadas. El diseño de niveles, aunque tiene algunos errores, está muy bien hecho y cumple con su cometido. La cosa buena que se puede resaltar es que al estar ambientado las misiones en los tejados de una ciudad futurista, se saca ventaja de esto al ver que tanto los enemigos como las plataformas están creadas de una manera fluida y coherente, y eso se refleja en el gameplay. Por otra parte, lo malo es que en el combate por oleadas al final de la segunda misión, sí tiene varios errores que corregir. Por ejemplo, que el helicóptero aparezca más enemigos de distancia que de cuerpo a cuerpo. Eso hace que el jugador quede en mucha desventaja, ya que su uso de estamina
lenta y que las habilidades tengan que recargarse hace que se pierda mucho control en el gameplay. Para solucionarlo, hay que encontrar un equilibrio entre cuántos enemigos de distancia tienen que aparecer y cuántos de cuerpo a cuerpo, obvio sin que el jugador lo note. Es un juego totalmente recomendable ya que su originalidad, tanto en la historia como en las mecánicas, hace que sienta una experiencia totalmente nueva y fresca en un juego indie. El juego tiene mucho contenido tanto en historia como en habilidades y trajes del mismo jugador. Si les gustó, suscríbanse para más y compártelo con tus amigos para que llegue más gente. Gracias.